Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, que Dios le bendiga, que tenga una excelente mañana. Le doy la más cordial de las bienvenidas a este devocional, un tiempo para reflexionar en la palabra de Dios. Y doy la bienvenida a mi pastor Nehemías Hernández. Pastor, ¿cómo está? Pastor Omar, pues bueno, aquí listos y encantados de compartir este devocional, ¿verdad? Acerca de la palabra, pues ¿qué haces aquí, Elías? Ahí le podríamos poner cualquiera de nuestros nombres. Así ¿Qué es. haces ahí, Omar? ¿Qué haces ahí, Nehemías? En fin, ahí podría estar su nombre allí en esa rayita, ¿verdad? En esa pregunta. Así es un tema muy interesante, así que bienvenidos a nuestro devocional. Ya día 2 de marzo, enero, febrero pasó volando, Omar. Se nos fue rapidísimo el mes de febrero, ya estamos iniciando de nueva cuenta el mes, estamos 2 de marzo y estamos ya pues a un año de que comenzó todo el cierre de negocios, de los templos, y pues que se Sí. comenzaron a tomar medidas drásticas en cuanto a la enfermedad que se vivía, así que pues estamos viendo también que ya viene el proceso un poco de recuperación, a lo cual pues agradecemos a todas las personas que estuvieron en el servicio del domingo, gente con anhelo, con deseo de Sí. seguir buscando la presencia de Dios y venir a las reuniones. Qué bueno, es muy motivante el poder ver, aunque es cierto, estamos todavía en medio de esta pandemia, mucha enfermedad todavía, muchas personas enfermas, hay decesos todavía, personas que están muriendo desafortunadamente por esta pandemia, esta enfermedad, este virus. Pero aún así, bueno, la iglesia pues nos hemos mantenido caminando en la lucha y en la prueba, como dice el viejo coro, la iglesia sigue caminando y aquí hemos estado compartiendo una palabra de Dios de fortaleza, de fe, de esperanza, una palabra que nos renueve, que nos levante, que nos motive, que nos ayude a esperar en Dios a pesar de este tiempo. Ya casi estamos para el año, ¿verdad? Ya, yo creo que una semanita más o Una dos se- máximo, Sí, se cumple el año. una semana y días, el día 15, si no me equivoco, fue cuando tuvimos nuestro último servicio Ajá. nosotros aquí en la congregación, y el día 13 fue cuando se declaró el cierre de las Es cierto. iglesias en todo Estados Unidos. Sí, sí, es cierto. Estábamos nosotros en un campamento de hombres en la montaña cuando estábamos a la expectativa de Así todo lo que es. sucedería. Pero bueno, ya estamos, ahí vamos de salidita ya. Nada viene para quedarse, todo pasa, así que esto también pasará y la iglesia nuevamente pues recobrará fuerzas, recobrará su camino. Vamos a redireccionarnos porque creo que Dios nos ha enseñado muchas cosas a través de este tiempo, de este virus. Así que bueno, le damos la bienvenida, gracias por acompañarnos y por compartir la transmisión posteriormente. Gracias a todos ustedes que nos han seguido ya este año también, han sido Sí. fieles a escuchas ahí. Y bueno, nos han visto en diferentes países, estados, diferentes horarios, latitudes, en fin. Gracias por acompañarnos. Oramos para que Dios te levante, te sane si estás enfermito, si estás por ahí desanimado, desalentado, que Dios te dé dirección y ánimo. Y si estás bueno, animado, que te mantengas ahí con el buen ánimo, siempre por medio de la palabra de Dios. Sí, y ya están conectados con nosotros, pastor. Nuestra hermana Maggie nos deja un corazoncito, unas manitas. Nuestra hermana Lupita Ramírez, nuestra hermana Magda Recio, Rorrita Márquez Rostro desde Zacatecas. Nuestra hermana Magda Recio nos dice: bendiciones, pastores y familia, Centro Libre Cristiano. Elizabeth Núñez, muy buenos días y Gracias. bendiciones. Y dice: amén, amén, mi pastor. Ya vamos de salida en cuanto a lo que la enfermedad un poco se refiere, pero debimos seguir guardando todavía las normas de salud, por lo cual pues nuestros servicios siguen teniendo cupo limitado. Sí. Este domingo estuvimos conversando acerca de una palabra de qué haces aquí, como decía usted ahorita Sí. en el inicio, qué haces aquí, le podemos poner Sí. nuestro propio nombre. Elizabeth, ¿qué haces aquí? Magda, ¿qué haces aquí? Rorrita, ¿qué haces aquí? Lupita. Ajá. Y la pregunta es: ¿qué estás haciendo aquí? ¿O por qué llegaste hasta este punto? Sí. ¿Cómo llegaste hasta este lugar? Y es algo que vamos a ir descubriendo dentro de este tiempo de devocional, así que yo le invito a que participe con nosotros. Si usted tiene algún comentario también, háganos llegar sus pedidos de oración. Queremos orar juntamente con usted durante este tiempo y estar teniendo este tiempo de interacción directa entre ustedes y nosotros. Recuerde que estamos totalmente en vivo desde Centro Libre Cristiano, su lugar de bendición. Así es un tema muy especial, un tema bastante, vaya, nos llama la atención el tema y la vida acerca de Elías, que de
repente, de pronto irrumpe en la historia de Israel y aparece este hombre con un poder de Dios extraordinario, un hombre que se identificaba mucho con el fuego de Dios, hacía fuego descender, es algo que lo pone en una área muy particular Elías, el hombre de fuego, el hombre de un ímpetu, el hombre de fe, que simplemente declaraba cosas y las cosas se cumplían por medio de la fe, dice el escritor en el Nuevo Testamento, de que era un hombre sujeto a pasiones como todos los demás mortales, Omar, pero había una diferencia, era un hombre de fe que cuando pedía a Dios y hablaba, lo creía y sucedían las cosas. Dios lo respaldaba. En cuanto a la manera que de repente se puede decir extravagante que Elías venía y provocaba las situaciones como esto que sucede con los profetas de Baal. Viene Elías y están en este reto y Elías todavía dice, no, yo creo que mi Dios puede hacer y puede hacerlo todavía mejor y puede hacer todavía más. Entonces cualquiera diría, ya quieto Elías, tranquilízate, no exageres. Pero él sabía en el Dios en el cual creía, por eso se vuelve un personaje tan importante y tan atractivo al ver lo que está viviendo Elías en este momento. Estamos viendo a un Elías que se deprime, que tiene temor y que se esconde, pastor. Y muchas veces en la vida cristiana nosotros vivimos los milagros, los prodigios de Dios, pero cuando viene ese momento de dificultad también corremos, tenemos temor, nos deprimimos, nos escondemos. ¿Por qué? Porque viene ese tiempo de debilidad o ese tiempo en el cual nuestra carne, nuestra vida natural se apachurra, pero en ese momento descubrimos también que Dios nunca dejó solo a Elías. Ahí estuvo con él en todo tiempo. Sí, es algo extraordinario que nosotros en nuestra humanidad pasamos a las diferentes etapas que pasamos, somos personas, al fin y al cabo seguimos siendo humanos y el poder de Dios descansa en estos vasos de barro que a veces se quiebran, pero la gracia de Dios mantiene allí su poder. A veces el barro se agrieta, se parte, se resquebraja y como que digamos es muy susceptible a las cosas, y eso es claro, es una comparación que el apóstol Pablo utiliza para ejemplificarlo en nuestro caso, nuestra vida, que simplemente somos vasos utilizados por Dios. Llevamos la excelencia del poder de Dios para gloria de su nombre, llevamos su evangelio, portamos su palabra. Y Elías, bien lo dice el escritor, que era un hombre igual, sujeto a muchas cosas de la vida como ser humano, pero era un hombre portador del poder de Dios de una forma exuberante, qué sé yo, magnífica, unos portentos que hacía suceder este hombre, wow, fuera obviamente de lo natural, porque eso es un milagro, algo que irrumpe nuestra vida natural. Pero sin embargo no dejamos de ser, Omar, esas personas humanas endebles, que simplemente somos vasitos que llevamos algo de Dios dentro de nosotros, que no es nuestro, simplemente cargamos algo que no es de nosotros, y nuestra responsabilidad, a pesar de los valles que tengamos que descender a veces, o de los momentos que vivamos en la vida, ese poder de Dios sigue fluyendo a través de nosotros, y nos damos cuenta entonces que Dios nunca nos ha dejado solos, que a pesar de la soledad o de la etapa de soledad que a veces pasamos, Dios ahí está presente y conoce cada momento de nuestras vidas. Lo dijo usted ahorita, somos vasitos y somos portadores de la gloria de Dios. Somos esos portadores de la manifestación de Dios en diferentes maneras y en diferentes áreas. Somos esos portadores que podemos ir a orar por una persona y a través de esa oración y esa fe y esa autoridad que Dios nos ha dado a través de la sangre de su Hijo, esa persona es sana. Entonces, somos esos portadores de aquellas personas que van y dan ese abrazo que sana un alma, de esos portadores de esas personas que van y llevan el pan al necesitado. Entonces, esos pequeños vasitos que si va repartiendo por aquí y por allá, somos de bendición en muchos lugares y somos útiles en el reino de Dios.
Así que todos esos pequeñas vasijas, los cuales Dios nos está utilizando, debemos ser en todo momento estar listos para poder llevar la gloria de Dios a otras personas. Hay tres cosas, pastor, que me sorprendieron mucho dentro de esta historia del profeta Elías. Y es que él está escondido, él está apartado, él ya estaba viviendo un momento que, a pesar de que la gloria de Dios se manifestaba en él y con él, se aparta, se esconde, y vienen tres momentos donde viene un terremoto. Primero viene un viento fuerte, y yo me imagino un huracán. Luego viene un terremoto, la tierra se estremece, y luego viene el fuego. Pero en las tres porciones dice, pastor, que Dios no estaba en ninguna de esas partes. No estaba en ninguna de esas tres manifestaciones. ¿Y por qué trata así con Elías? Porque Elías, creo yo, estaba acostumbrado a ver a Dios de una manera así impresionante, impetuosa, como él lo había manifestado en ocasiones anteriores. Sí, fíjate, es importante eso que apuntas, porque Dios está dispuesto y Dios se manifiesta en muchas maneras. Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a cierta forma, a ciertos moldes en la vida cristiana, y buscamos esa manifestación cuando Dios ya cambió sus formas o ha cambiado a través de los tiempos o de nuestros años, ha cambiado sus formas de hablarnos o de manifestarse, pero nosotros continuamos con ese molde, con esa costumbre. Queremos escucharlo como antes lo escuchábamos, que suceda lo que antes sucedía, y no nos hemos dado cuenta que el tiempo no se detiene y el cambio no se detiene. No es que Dios cambie, pero sí las formas en las cuales Él se manifiesta y Él puede hablarnos, sí las ha cambiado y las puede cambiar Dios. Y nosotros nos perdemos de mucho, como Elías, porque queremos verlo de la misma manera que antes lo veíamos, o encontrarlo de la misma manera en la cual antes lo encontramos, y nos damos cuenta que Dios no estaba ahí, como Elías. Y Dios se encuentra en otra manifestación, en otro tipo de manifestaciones o de formas en las cuales nos quiere hablar, quiere comunicar, pero no lo estamos oyendo, porque nuestra mente, nuestro molde está acostumbrado a lo de antes, en cómo yo escuchaba a Dios antes, cómo Dios se manifestaba antes, y nos quedamos en el pasado, y no ahora en comprender lo nuevo de Dios. Por ejemplo, en esta pandemia, Omar, todo lo que hemos aprendido, lo que Dios nos ha enseñado, las prioridades, cómo Dios nos da la cachetada con guante blanco a religiosos, no religiosos, cristianos, no cristianos, a todo mundo, en todo el sistema mundial. Dios, como si bajara su mano con guante blanco y nos da una cachetada a todo, y nos dicen, cállense, porque con un solo microorganismo yo puedo hacer grandes cosas. Sí. Moldear la iglesia, transformar la iglesia, quitarle los patrones que la iglesia tenía. Y como dice usted, estábamos acostumbrados de ciertos modos. Y va a haber una campaña, viene un gran profeta y queremos ir a escuchar la voz del profeta, que Dios lo usa así, muy cierto, pero queremos ir, que es un gran concierto y que la gloria de Dios va a descender ahí. Pues vamos también y buscamos, pero estamos buscando a formas como creemos que ahí va a ser. No es que ahí va a descender, es que ahí va a estar cuando Dios puede encontrarnos en nuestro propio auto, puede hablarnos en nuestra propia habitación. Y a veces queremos que venga Dios, y como les decía en la escuela, en la clase de discipulado, les decía yo que a veces queremos que Dios venga y con voz audible nos hable enfrente de todos, hijo mío, así, pero no, Dios puede hablarme en la intimidad, a través de un canto, a través de la lectura de la palabra, a través de que prendo el radio de mi carro y escucho esa alabanza que trae una palabra de Dios para mi vida. A través de este devocional, Dios está hablando a otras personas que sin querer iban pasando por la internet y le dieron clic, y Dios tiene una palabra para ellos. Esa es la nueva manera que Dios está comenzando a hablar. No quiere decir que Dios ya no se va a manifestar a través de sus profetas o a través de otras formas, sino que está encontrando nuevas maneras también de hablarle a su pueblo. Claro que sí, el cambio es parte de la vida, y es parte de la vida cristiana también, que nosotros tenemos que ir a la par con Dios en qué es lo que Dios está haciendo, cómo lo está haciendo, por qué lo está haciendo, cómo Dios está hablando ahora
a las nuevas generaciones, en esta generación. Yo no puedo quedarme en la generación de mis padres o en la forma o manera. Tengo que avanzar para poder entender y conocer al Dios de hoy, cómo Dios está haciendo las cosas. ¿Para qué? Para poder escucharle, porque seguramente hay nuevas asignaciones, nuevas direcciones, nuevos consejos, nuevos planes de Dios hacia mi persona, hacia cada uno de nosotros en este año 2021 y en los años posteriores, si Él, ¿verdad?, nos los regala, nos da salud y vida, por supuesto. Pero era importante para Dios la vida de Elías, sí era muy importante. Elías se encontraba en un momento muy crítico en su vida, un momento en el cual él dijo: ¿para qué vivo? Yo no soy más importante que mis papás, no soy más importante que nadie más. De hecho, se sintió solo y el único. Dijo: ¿para qué estoy yo aquí? Soy el único que está peleando, soy el único que está orando, soy el único que está sacando la iglesia adelante, lo podríamos decir en ese tiempo. Yo soy el único que le estoy echando ganas, yo soy el único que estoy haciendo. En fin, lo podemos poner lo podemos actualizar en muchas formas, en muchas maneras. Pero no era cierto. Dios tenía mucha gente todavía reservada al Señor. Pero claro, ese era el tiempo de él. Y Dios no había finalizado con Elías. Por eso Dios va al encuentro con él. Dios tiene que descender e ir por el hombre del momento, ir por su hijo y hablarle nuevamente al corazón. No hablarle por medio del fuego, del viento, del terremoto, del fuego, sino a través de un silencio apacible, que él pudiera escuchar nuevamente su voz. ¿Por qué? Porque su alma estaba turbada. Se turbó por la orden de la reina de Jezabel. Elías entró en pavor y entró en temor. Acab, el rey, va y le cuenta a Jezabel, a la reina, lo que Elías acaba de hacer. Omar, 450 de profetas nos acaba de matar Elías. Esos 450 profetas que nos mantienen con el favor de los dioses y nos mantienen, gobernando, en fin. Y la reina escucha eso y le manda una amenaza, manda salir los flyers, sale en el periódico. El más buscado de los entornos es Elías, lo pone en Facebook, Instagram, TikTok y todo lo demás, lo pone en la red de la reina. Elías ve los flyers, sale corriendo, espantado, ¿verdad? Y por eso el gobierno de Jezabel es muy malo. La mujer que gobierna sobre el hombre y toma las decisiones sobre el hombre, ahí sí tenemos un principio. Porque el reinado de Jezabel mucha gente lo aplica en otras áreas, ¿no? Ahí tenemos el principio, ¿verdad? Es aquella persona que se sobrepone al hombre, se sobrepone al varón y toma las decisiones que se tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, pero ese es otro tema. Interesante esto. Pero después de eso Elías sale corriendo y obviamente el temor le llegó a su vida, tanto que quiere morirse y sufre una depresión bastante fuerte, que simplemente se queda dormido de la depresión. ¿Por qué? Porque se encuentra en la humanidad, Omar. Una persona que se encuentra en angustia o está en una depresión profunda, lo único que quiere es dormir, Omar. Es estar sentado, estar recostado en su sofá, en su recámara solo. No tiene deseos de nada. No tiene deseos de nada porque su cuerpo no siente energías, no tiene energías. Lo único es que sus ojos se le quieren cerrar, los siente pesados, quiere estar apartado, soñoliento, sin energías, sin vitalidad para nada. Y lo único que quiere es eso, es estar separado. Entonces Elías se encuentra en una depresión bastante profunda a causa de una amenaza que le viene de Jezabel. Y como que se le olvida a Elías del poder que Dios le había dado y que del lado de él está Dios, que acaba de hacer descender fuego del cielo, que acaba de ser un portento delante de las muchedumbres. Y así somos, simplemente estamos tratando, y estoy recalcando, la humanidad en la cual se encuentra Elías. Porque a todos se nos olvidan los milagros que Dios ha hecho. Dios hizo una sanidad, Dios hizo un prodigio, Dios hizo milagros, Dios los ha hecho. Y de pronto avanzan los días, las semanas, los meses, y aquello va menguando. Aquella pasión, aquel fuego, aquel deseo, aquel servicio, va menguando. ¿Por qué razón? Porque somos humanos. Día a día trae su afán, su problema, sus situaciones, y estamos en esta humanidad. Eso nos hace ser dependientes de Dios totalmente. Y dependientes de Dios cada día. Por eso hay que buscarle cada día, Omar, a Dios.
es una búsqueda constante, es una búsqueda diaria y como dice, se nos olvidan los milagros. Se nos olvida las veces que Dios nos ha librado, se nos olvida las veces que Dios ha extendido su mano de sanidad sobre nosotros, se nos olvida las veces que Dios nos ha proveído en medio de la escasez, en medio de la necesidad. Y cuando viene el tiempo difícil, no recordamos todos esos favores que vinieron de parte de Dios para nuestras vidas. Ajá. Y vivimos ese momento donde nos sentimos solos, tristes, abandonados. Y como dijo Elías, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado su pacto. Y Elías está refiriéndose al momento donde él siente que es el único. Sí. O sea, soy el único que ora, soy el único que predica, soy el único que limpia en la iglesia, soy el único que sale a las calles. Es que yo soy el único. Dios tenía más, Dios tenía otros hombres, otras mujeres también preparados para levantarlos, para usarlos. Después de Elías vino Eliseo, y Eliseo también hizo grandes maravillas con la mano de Dios, pero Elías no sabía eso. Él en ese momento él estaba encerrado en sí mismo. Ajá. Y tal vez sabemos muchos cristianos, pastor, ahorita que estamos en esa misma situación. En esta pandemia, ¿cuántos nos han apartado? Pero nomás quedo yo, nada más. Cada vez somos menos cristianos, pastor. Cada vez quedamos menos, pastor. Ya no vino fulano a la iglesia, ya no vino sutano. Estoy tan preocupado por fulano, por sutano, por todo, que se me olvida qué estoy haciendo yo aquí. ¿Qué hago yo aquí? ¿Para qué Dios me trajo aquí? Y si Dios te dio ese don, esa habilidad, y Dios te puso una asignación profética en tu vida para que tú la desarrolles, es tiempo de que hagas lo que Dios te llamó. Y en este caso, bueno, una asignación profética no me refiero solamente a que va a profetizar, no, asignaciones en cuanto a evangelizar, en cuanto al don de sanidad, al don de enseñanza. Hay tantas cosas para aquellos que tienen el don de consolación. Este tiempo necesitamos tanta gente que consuela. Hay mucha gente en dolor, hay mucha gente sufriendo, hay mucha gente deprimida allá afuera, pastor, y estamos tan preocupados por los que ya no están y tan asfixiados por los que ya no vinieron, y tan tristes porque somos los únicos que hacemos todo, que se nos olvida hacerlo. Es cierto, Nos preocupamos tanto que se nos olvida. Si de eso se tratara, pues ya habría que poner yo también mis quejas por escrito. Pero no. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué Dios nos trajo aquí? Esa es la pregunta. ¿Qué estás haciendo aquí? Es tu tiempo, es tu momento. Haz lo que Dios te ha llamado en este tiempo. Sí, es el desenfoque, porque de pronto queremos jugar y jugamos al papel de Dios y no nos corresponde ni estamos nosotros para ocupar el lugar del papel de Dios. Es un error muy común que cae mucha iglesia en general, mucho creyente en general, jugar al papel de Dios, hacer decisiones, ¿por qué esto, por qué aquello, por qué lo otro? Como dices, ¿por qué? ¿Cómo se encuentra Elías? ¿No? 450 profetas de Baal, bueno, han sido muertos, soy el único, mejor me muero, en fin, no soy mejor que los demás. Pero sin embargo, Dios tiene planes que cumplir a través de él. Dios tiene objetivos y Dios quiere enfocarlo nuevamente. Dios tiene que cumplir ciertas cosas puntuales con Elías. Y ya después, no que se muera, se lo va a llevar para recompensarlo. Va a mandar un carro de fuego por él, de a caballos, y se lo va a jalar para el cielo. Ni aún así murió Elías, está vivito y coleando, como decimos, ¿verdad? Nosotros allá en mi México lindo y querido, está vivito el Elías, por razones, bueno, de Dios, pensamientos y planes de Dios, pero ni aún así murió. Entonces es extraordinario cómo este hombre se encuentra de pronto en una depresión profunda, siendo el hombre de Dios. Eso nos hace ver que ninguno que predique el evangelio está exento. Ninguno por cuál sea su personalidad extrovertida o introvertida o sea lo que sea, ninguno está exento en la vida de pasar situaciones de tristeza, de dolor, de apartamiento. ¿Por qué? Porque somos simplemente seres humanos usados por Dios. Por eso también, bueno, el descanso, Omar, también el descanso es bueno y es saludable. Por eso Dios instituyó el descanso y le dio regulaciones a la nación de Israel. Porque recordemos que Dios quería formar una nación, no una religión. Dios quería formar una nación y le da regulaciones para formar la nación, no la religión.
Y al formar la nación, Dios le dice, vas a descansar un día porque tu cuerpo necesita descansar. Entonces, importante. Elías tal vez necesitaba descanso, pero obviamente nos dice el capítulo 19 cómo todo empieza. Empieza por la amenaza de la reina Jezabel, que lo manda a buscar y quiere su cabeza. ¿Sí? Quiere su cabeza. Eso lo hace entrar en una depresión, en una tristeza profunda, en una angustia, y obviamente que quiere esconderse, y eso es lo que hace. Se esconde, Omar. Se esconde, se va y se aparta. Esto le sirve de descanso, pero también le sirve también en su tiempo de reflexión. La palabra nos enseña que venía un ángel y le pedía que se levantara, lo alimentaba. Quiere decir donde Dios, a pesar de que estás en tu tiempo de apartamiento, en tu tiempo donde él estaba en su depresión en su momento, Dios no se había apartado de él. Dios todavía estaba teniendo cuidado de él. Dios todavía estaba tratando con él. A Dios le interesaba todavía que Elías comiera, necesitaba que estuviera fuerte, que estuviera saludable. Entonces Dios estaba pendiente de Elías, así como ha estado pendiente de nosotros. Mencionaba yo, pastor, una parte de la historia de Eliseo y la mujer sunamita, donde la mujer había perdido ya a su hijo. Y Eliseo iba de visita de paso una vez más, entonces la ve a lo lejos y envía a su criado y le dice que le haga unas preguntas: ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu esposo? ¿Y cómo está tu hijo? Y ella le responde al criado: estoy bien. Al criado le dice: pues todo está bien, todo está tranquilo. Pero cuando llega Eliseo se derrumba y se cae. Está muchas veces cuando servimos a Dios también es lo mismo: estoy bien, pero cuando venimos delante de la presencia de Dios no podemos más y nos derrumbamos y nos postramos delante de Él y nos desahogamos. Y le preguntamos también: Señor, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿A qué se debe? Y viene Dios y su ángel y viene y nos respalda y nos restaura. Pero se me hace extraña esa parte de la tsunamita donde dijo: no, es que el criado no me va a ayudar. El criado no tengo por qué contarle a él, voy a esperar a ver al profeta. Y cuando llega el profeta no le dijo más nada más que se lanzó y comenzó a derramarse y a hacerle las preguntas que necesitaba. Sí, es muy, bueno, es muy, ¿cómo te diré? Muy dramático el momento, porque ella concibe, tiene un hijo y después el hijo se le muere, ¿verdad? Y ahí pasa el profeta. Y pasa el profeta y bueno, ¿y acaso yo te pedí hijo, no? O sea, este dolor lo estoy pasando por causa tuya. Yo no lo quería. Yo así estaba bien, ¿verdad? No podía concebir, así estaba bien mi esposo y yo, aunque anhelaban un hijo, obviamente, ¿verdad? Como todo matrimonio que se casa, pero tienen esa infertilidad, ¿verdad? No son fértiles, ya sea el uno o el otro. Entonces, es el anhelo de formar una familia, al igual que esta mujer. Dios hizo el milagro, después se lo quita el hijo y ahí viene un dolor para la mujer sunamita. Pero ahí viene Eliseo también, nuevamente, y bueno, el milagro sucede, ¿verdad? Con ese hombre de Dios tan extraordinario, haciéndole un milagro y un favor en agradecimiento a que esta mujer, bueno, junto a su esposo, lo hospedaban, construyeron una casita por ahí, un estudio al lado de la de ella, su terreno, y ahí le pusieron todo, su camita, su estufa, todo lo demás, y ahí pasaba el profeta y fueron bendecidos con descendencia. Así que hay muchos principios muy hermosos, Omar, para poder nosotros aprender y aplicar, que Dios no nos deja solos, nos alimenta, cuida de nosotros a pesar de la tristeza, de la soledad que uno pasa, porque todo momento, toda tristeza o angustia tienen un porqué, tienen una razón. En este caso, la tristeza o la depresión de Elías venía a causa de una amenaza. Se le mandó buscar, se buscaba a Elías, ¿verdad?, para cortarle la cabeza, y era un decreto de la reina, o sea, venía de palacio real, así que la cosa era muy seria, Omar. La persecución sobre la vida de Elías era seria, y él simplemente
pues se deprime, huye, sale corriendo esa misma noche y se va, se queda dormido de tanta angustia, tanto cansancio, sin ánimos de nada. Tal vez hay personas así, Omar, en este momento, que por alguna razón de la vida o en estas semanas, en estos días, simplemente se encuentran sin ánimo de nada, sin fuerzas en su cuerpo de nada, vaya, sin fe, pero Dios ahí está. Dios tiene objetivos todavía que cumplir con cada uno de nosotros. Nadie de nosotros se va de esta tierra sin cumplir los propósitos de Dios. Cuando estamos en sus manos, en sus caminos, Dios tiene cosas puntuales que cumplir con nosotros y no nos vamos de esta tierra hasta que no cumplamos. Así es Elías. Él podría haberse quitado la vida, pero no lo hizo. Dijo: Señor, mejor quítamela tú la vida, quítame la vida. Yo no soy mejor que ninguno de los demás. Sí, pero el Señor, ¿qué hizo? Simplemente lo alimentó, lo fortaleció esa comida por 40 días más, y va y se esconde, y ahí viene el desenlace que mencionaste en la prédica, que Dios le dice: salte de ahí. ¿Qué haces aquí, Elías? Salte, ponte ahí, a la puerta, ahí en el monte, ahí ponte. Y comenzó aquella actividad de Dios, aquel espectáculo ahí prácticamente. Imagínate el ruido, los truenos, todo aquello que estaba presenciando Elías en el desierto, en el monte. Entonces fue algo extraordinario que Elías presencia junto a Dios y a las multitudes de ángeles, ¿no?, de testigos en el desierto, en el monte, cómo Dios estaba hablando y tratando con Elías. Le envía un viento fuerte que va quebrando árboles, Omar, peñas, va resquebrajando. Y Elías, mirando aquel espectáculo tan asombroso, fuera de lo común, fuera de lo natural, jamás lo había observado de esa manera, nunca había visto un viento tan fuerte en los años de su vida. Y es lo que hace Dios, hace que nosotros presenciemos cosas sobrenaturales, que presenciemos nosotros cosas simplemente repentinas, para mostrarnos que Él todavía está en actividad con nosotros, Omar. Así es, pastor. Cuando los médicos dicen ya nada se puede hacer, viene Dios y nos dice: yo todavía puedo hacer algo. Cuando nos dicen que todo está perdido, viene Dios y nos dice: yo todavía puedo hacer algo, y se manifiesta en nuestras vidas de una manera impresionante. Y vemos estas tres cosas que vive Elías, y ahí está el refrán mexicano: cuando no me llueve me truena, si no llueve relampaguea, pero algo pasa por aquí. Y esto estaba haciendo para mostrarle a Elías todavía el poder de Dios en su vida. Nos dice Daniel, la historia de Elías y los profetas de Baal me encanta porque muchas veces lo he aplicado a mi vida. Las voces contrarias nos dicen: tú no vas a salir adelante, tu Dios te ha dejado. Y básicamente lo veo como un reto, pero cuando uno ora y espera en Dios a su manera, esas voces son avergonzadas, demostrando al Dios que le servimos y al que creímos. Entonces es una vez más el respaldo de Dios en nuestras vidas. Y como si pareciera un reto, dice Daniel, y se parece como si estás retando, pero en sí estás confiando en el Dios en el que has creído. Sí, es un reto, es un desafío, bien lo apunta Daniel, es un desafío que la iglesia tiene. Es un desafío el ver un gigante allá para aquel muchacho llamado David. Es un desafío para Daniel, el de la Biblia, ser llevado a Babilonia, ¿verdad? Y ser confrontado a que coma lo que los otros comen, cuando él tenía otras regulaciones en su país. Y guardándose, él sabía que Dios lo iba a llevar a lugares altos y gubernamentales. Entonces son desafíos. Todo lo que el cristiano enfrenta son desafíos, y los desafíos se enfrentan por medio de la fe, esperando y creyendo que Dios va a respaldarlo y Dios va a hacer. Y Dios, como dijo nuestro Señor Jesucristo y lo apuntó, Él te va a recompensar en público cuando tú oras. Tus enemigos no ven que tú oras, la situación no ve que tú oras, pero si tú oras por tus situaciones, Dios te recompensará en público. Y es entonces se cumplen las palabras de David: todo aquel que invoca su nombre no será avergonzado, lo cual encontramos en el libro de los Hechos también. Y aquel que clamare el nombre del Señor
jamás tendrá vergüenza. Entonces Dios va a premiar siempre a los suyos, pero tenemos que ser valientes ahora sí y esforzados para enfrentarnos a los desafíos, porque todo es desafío. ¿Y qué si Dios no responde cuando Elías clama? ¿Qué hubiera pasado ahí? Elías le dice a todo el pueblo, vengan, porque si Dios muestra que es Dios, síganle. Ahora si Baal demuestra que es Baal, vayan en pos de él, síganle también. Es un desafío, Omar. Impresionante. Como si Dios ya le hubiera dicho a Elías, haz esto y yo voy a hacer aquello. Pero Dios no le dijo nada. Aquel hombre era un hombre de fe. ¿Qué si Dios no responde? Y Elías coloca las piedras, 12 piedras conforme a las 12 tribus. Échenle agua ahí al animal, a la leña. Échenle agua y échenle agua más hasta que aquello se derramaba el agua. ¿Qué si Dios no responde? Desafíos. Ahora nosotros en nuestra actualidad estamos impuestos a que todo es a la mano y todo rápido. Y creemos que Dios es así. Pero no, es desafío. La vida cristiana y las cosas de fe se emprenden como desafíos enfrente de nosotros y es por medio de la fe que Dios los realiza. Cuando Dios nos ve caminar, dar el primer paso, dice Dios, yo doy el segundo paso contigo, yo te respaldo. Pero si no hacemos nada, si no preparamos el altar, si no le echamos agua, ¿cómo Dios va a demostrar que está con nosotros? Si no creemos, si no hacemos, si no somos proactivos, si no nos movemos, si no trabajamos, si no servimos, si no pongo a disposición de Dios lo que soy, lo que tengo de parte de Él, ¿cómo Dios va a hacer? Si no estoy dispuesto, si no estoy creyendo, si no me estoy atreviendo a dar el primer paso, ¿cómo voy a esperar que Dios haga algo en mi vida o en la vida de otros si no me estoy atreviendo yo a hacer lo que me corresponde hacer, para lo cual fui llamado a ser pastor? ¿Qué le decimos a aquellas personas que en este tiempo, durante esta enfermedad, durante estos tiempos simplemente ya dejemos la enfermedad un poco de lado, han parado, se han escondido, se han detenido, porque me critican, porque me señalan, porque hablan mal de mí, porque no puedo, porque he cometido errores, porque no estoy preparado? ¿Qué le digo yo a esas personas que están viviendo ese momento en su vida ministerial, en su llamado al cual Dios les ha llamado, ya sea de servicio, ya sea en la alabanza, ya sea en algún área de servicio a la iglesia? Wow, pues simplemente les diría que se activen, que se levanten, porque al final nosotros no somos nosotros mismos, es Dios en nosotros. Con todo y como somos, con todo y como eres, con todas tus debilidades, así, ya sea que eres un vasito de estos de barro, que si lo dejo caer se destroza. Sin embargo, Dios le plació, a Dios, como dicen, Dios le plujo poner el poder, la excelencia del poder de Él allí, en ese vasito. Eso no quiere decir que el vasito no se puede, digamos, despostillar, como decíamos en México, ¿verdad? La palabra despostillar, se da golpe y se despostilla, no es peltre, o se agrieta, ¿verdad? Pero sin embargo es el poder de Dios el que hace las cosas en nosotros. Ahora yo simplemente le digo, anímese, levántese y comience a dar pasos. No esperes que el Espíritu Santo haga todo, no. Él va a venir y les va a dar poder, dijo Jesús. Los va a investir de poder, los va a llenar de poder. Pero tú eres el que te tienes que levantar, el que tienes que leer, el que te tienes que capacitar. El Espíritu Santo te va a dar el poder, pero nosotros somos los que tenemos que tomar la Biblia, tomar un libro, aprender, dejarnos guiar, dejarnos enseñar, para que el potencial o aquello que Dios depositó en nosotros venga y sea expuesto y obviamente sea de bendición para muchas personas. Simplemente usted levántese, esfuércese. Ahora sí que haga suya las palabras de Josué. Esfuércese, sea valiente y levántese, que Dios quiere hacer algo por medio de cada uno de ustedes. Simplemente eso haga. El resto Dios lo hace. No podemos esperar, Omar, a que Dios nos dé instrucciones y decir, bueno, Elías hubiera dicho, bueno, Dios, muéstrame un sueño, ¿cómo hago mañana? Porque yo ya convoqué al pueblo. O mándame un sketch, un dibujo en cómo hacer el altar,
¿Cuántos leños poner? O sea, confírmame, Señor, ¿no? La clásica palabra. Sí, ahora pedimos 3 confirmaciones Claro. para hacer algo que Dios nos manda a hacer, Sí, y a veces sí. que está en las Escrituras. Sí, como Gedeón, ¿no? Mira, es que si no llueve sobre aquí, es que si no se moja el algodón, y es que si... No, ya Dios nos dio la revelación por medio de su palabra, hay que leerla. El Espíritu Santo es nuestro aliado y es quien nos va a dar el poder y nos va a ayudar en lo que Dios nos ha dado. Elías pudo haber hecho muchas cosas, pero no las hizo. ¿Por qué? Porque era un hombre de fe, simplemente de fe. No era un hombre religioso, era un hombre de fe. Así nada más la ponemos. Un hombre que actuaba con fe y que actuaba con lo que venía, porque él sabía en el Dios en el cual creía. ¿Sí? Y por eso lo vemos así de tremendo a Elías. Y tan tremenda fue su vida como tremenda fue su ascensión a los cielos. ¿Sí? Entonces ya no es tiempo de estar pidiendo confirmación. Dios ya te habló, Dios ya te dijo lo que quiere de ti. Te lo dejó escrito en su palabra, ya lo recibiste tal vez a través de una palabra, una prédica, a través de algo, recibiste esa palabra de Dios donde te dio un llamado. Entonces, ¿qué más le estamos pidiendo a Dios? Ya salgamos de esa cueva, vamos a asomarnos a ver qué es lo que está pasando, vamos a ver el viento recio, vamos a ver el terremoto, vamos a ver el fuego, pero en medio de todo eso que podamos ver, tenemos que aprender a esperar el tiempo de silencio donde vamos a escuchar la voz de Dios, donde le dice sal fuera y le hace la pregunta, le dice ¿qué haces aquí? Sí. Ya lo escucha. Sí. Y tal vez Dios no le habló en medio del terremoto, del huracán y del fuego porque no lo iba a entender, porque no lo iba a escuchar. Pero ya que pasó todo ese relajo, ya viene el momento en donde le dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces? Y la pregunta del aquí también me trae otra situación. Aquí, quiere decir que él estaba aquí, no le dijo, ¿qué haces allí? ¿O qué estabas haciendo ahí, Elías? Porque Dios estaba acá, no le dice, ¿qué haces aquí? Y eso me hace a mí también entender que Dios había estado ahí todo el tiempo con Elías. Todo el momento que Elías estaba viviendo había estado Dios con él, donde le dice, aquí. Claro. Entonces Dios ha estado a tu lado en ese momento de dolor, de sufrimiento, en esa enfermedad, ahí ha estado Dios contigo, en ese tiempo de aflicción que pensabas que estabas solo, que todo el mundo te había abandonado, ahí estaba tu Padre a tu lado, consolándote, y tú ni cuenta te habías dado por estar pensando en tu propia aflicción. Sí, es interesante la pregunta. En su omnisciencia Dios está en todo lugar. En todo lugar. Él sabía dónde estaba Elías y él estaba con Elías en el desierto y ahí en la cueva. Ahora, el que haces aquí es importante, como dices, apuntar eso, porque hay lugares geográficos y hay lugares espirituales o lugares emocionales, ¿verdad? En lugares geográficos, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces, digamos, qué haces aquí en el casino jugando? ¿Qué haces aquí jugando a la baraja? ¿Qué haces aquí bebiendo? ¿Qué haces aquí haciendo otras cosas? ¿Qué haces acá? ¿No? ¿Qué haces aquí cuando pudieras estar en mi casa, por ejemplo? ¿No? ¿Qué haces aquí? Hay lugares geográficos. ¿Qué estás haciendo aquí? Ahora, en tu situación, Elías, ¿qué haces aquí? Deberías de estar allá, geográficamente. En tu estado anímico. ¿Qué haces aquí en tu estado anímico? En esa depresión, en esa tristeza, como si yo no estuviera. Te acabo de mostrar que el terremoto es mío, que el viento es mío, que el fuego es mío. O sea, mi poder no se acabó por una amenaza que viene de palacio, del gobierno. No, mi poder no se acaba porque el gobierno cierra las iglesias. Mi poder no se acaba porque se cierra en la nación muchas cosas. El cielo no se cierra. Entonces, ¿qué haces aquí espiritualmente? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces sin fe? ¿Qué haces en el estado espiritual? ¿Qué haces en el desánimo, en la congoja? ¿Qué haces en el estado de crítica, de murmuración? ¿Qué estás haciendo aquí, en ese estado? Cuando tú debieras estar caminando todavía en la asignación que yo te di hace mucho. Pero son desvíos que hay en la vida cristiana, Omar. Son etapas en la vida del hombre, de la mujer, como seres humanos que somos. Repito, es muy interesante cómo la Biblia califica a Elías, ya que el apóstol dice que
era un hombre que estaba sujeto a cualquier otra cosa que nosotros como seres humanos estamos sujetos. Pero la única diferencia es que este hombre oraba con fe, pedía con fe, declaraba con fe y no esperaba por confirmaciones de Dios. ¿verdad? Porque él sabía que era el hombre de Dios, que Dios lo usaba, así que su tarea era proclamar, venir a amonestar a Israel, venir a decirle arrepiéntanse, ya no sigan a los falsos dioses, sigan a Jehová Dios, ¿verdad? Y para eso vienen las demostraciones que Dios le hizo, y Dios llegó a donde él estaba posteriormente a la cueva y le dio las mismas demostraciones que él podía hacer suceder. Así que es interesante geográficamente dónde estás, por qué no estás en la casa, o por qué no estás en la transmisión, o por qué no estás en el evangelio, o por qué no estás, ¿verdad?, anímicamente, espiritualmente, por qué no estás donde debes de estar. Entonces Dios todavía nos hace esas preguntas. ¿Por qué? Porque quiere restaurarnos, quiere bendecirnos, quiere reencauzarnos. ¿Recuerdas o te has equivocado o por ahí te pasaste una calle cuando pusiste el GPS a trabajar y te dice, te has pasado, ¿no? Sí. Hay que recalcular y te da una nueva dirección, nueva ruta. te la marca la nueva ruta, ¿verdad? Ahora vete por acá, una milla enfrente en el alto, volteate para la izquierda. Así hace Dios, nos vuelve a recalcular, ¿verdad? Nuestros desvíos, aunque perdemos tiempo en nuestros desvíos, pero Dios vuelve a recalcularnos. Ya si queremos nosotros seguir las instrucciones, si no tú dices, no, yo sé el camino. Bueno, sí. Pues dale. Yo ya sé por dónde irme, ya lo único que ocupaba era una pista. Pero cuando Dios viene y recalcula todo, Él vuelve a hacer que volvamos a la senda correcta y nos vuelve a mostrar el propósito por el cual nos había escogido. No porque Elías ya se había ocultado, dejó de ser el profeta. Él seguía siendo profeta, sí. Él seguía siendo el siervo de Dios. ¿Sí? No porque Daniel estaba en el foso de los leones, dejó de ser Daniel, dejó de ser ese hombre que buscaba a Dios, ¿no? Al contrario, viene Dios y soporta a Daniel y guarda a Daniel y luego cuando sale dicen al Dios de Daniel. Sí, al Dios de Daniel. Sí, entonces no, porque estás viviendo una crisis dejas de lado el propósito para el cual Dios te ha llamado. No, Dios te sigue teniendo ese propósito. Sí. Y como dijo el pastor en un inicio, nadie nos vamos a ir de esta tierra sin haber cumplido el propósito de Dios en nuestras vidas, si hemos guardado y andado en sus caminos. Así que todos hemos venido con un propósito. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo aquí? Voltea a tu alrededor, ve dónde tú estás y di, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer? Voltea en tus habilidades, en lo que tienes a tu mano y di, ¿estoy haciendo lo que Dios quiere que haga? ¿Estoy cumpliendo la asignación para la cual Dios me tiene en esta tierra? Y me hace recordar el libro de Una vida con propósito. Ajá. Donde nos ayuda a descubrir el propósito de Dios en nuestras vidas, pero muchas veces en la iglesia ya lo conocemos, sí. Pero nos hacemos sordos, de oídos sordos, nos hacemos de la vista gorda y tratamos de desviarnos de ese propósito de Dios, pero cuando viene una vez más nos recalcula el GPS y nos dice, aquí es donde te quiero y por aquí es donde quiero que camines, sí. Para que se cumpla mi voluntad en tu vida. Así es, aquí, bueno, vamos a recalcular, dejemos a Dios que recalcule por nosotros y sigamos la ruta, ¿verdad? Ya designada por Dios. El desaliento, el desánimo, cosas de la vida, son parte de la vida y de este cuerpo en sus emociones. Pero eso no quiere decir que estamos solos. Dios nunca dejó a Elías en su depresión ministerial, en este caso profética, en ese tiempo, en esos 40 días o más de 40 días, ¿verdad? En el cual él estuvo bajo una profunda tristeza y angustia en su corazón porque lo estaban buscando para matarle. Así que bueno, yo le animo en este tiempo, si su corazón se ha sentido un poco acongojado, triste o abandonado, es parte de nuestra naturaleza, pero Dios nunca nos ha dejado. Dios nunca te ha dejado. Bien dice aquí el viejo coro, nunca Cristo me ha dejado, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en el día de prueba, nunca Jesucristo nos desamparará. Recuerdo esos cantos, bueno, los que son de mi generación, los recuerda y los cantamos. Así que bueno, el tiempo se nos ha ido. ¿Qué haces aquí geográficamente? ¿Qué hace usted allí? Geográficamente, ¿verdad? Es buena la pregunta también, anímicamente, ¿por qué se encuentra en ese estado?
¿Qué lo hizo estar allí? ¿En qué puso atención sus oídos y sus ojos? ¿Qué es sus sentidos? ¿En qué están puestos? Espiritualmente, ¿por qué se siente así? ¿Verdad? Son preguntas, como dices, acerca del libro Una vida con propósito, preguntas sencillas y básicas y elementales de la vida. El cómo, el por qué, ¿verdad? El quién y el cómo. Hay que hacernos esas preguntas básicas. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Sencilla la pregunta, y sobre eso se basa un libro bestseller a nivel mundial. Y de mucha riqueza para nuestras vidas, es mucha enseñanza. Sí. Yo lo leí aún ya teniendo una vida cristiana ya de 15 años o algo más, y cuando lo leí me volví a sentir como nacer de nuevo en mi vida cristiana. Un hermoso libro. Y bueno, pues como comentábamos, el tiempo se nos ha terminado. Ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes recordarle que el próximo jueves tenemos sala de adoración aquí en Centro Libre Cristiano, 7 de la tarde en vivo por Facebook Live, no se lo pierda. Es sala de adoración donde el adorador principal eres tú, porque Dios está buscando esos adoradores, y este 2021 también tenemos que estar con ese mismo amor y pasión por la adoración a nuestro Dios. También el próximo domingo no te pierdas nuestro servicio en punto de las 9 de la mañana. Le invitamos a que llegue con tiempo para que podamos ubicarnos en los espacios correctos y dar la mejor cabida y acomodo a las personas. Sabemos que hay bastantes personas que quieren estar aquí. Si ya llegamos al cupo, al límite, pues llegará el momento que digamos ya no puede entrar, tendrá que esperar a un siguiente servicio, o lo vemos la próxima semana más temprano, pero haga lo posible por llegar temprano para tener un acomodo correcto. Los viernes tenemos también nuestros grupos juveniles a través de la plataforma Zoom. Póngase en contacto con María Isabel Vázquez, quien le estará dando la información con respecto a la manera de conectarse en la plataforma Zoom para los grupos juveniles. Y pues gracias por habernos acompañado esta mañana, Pastor. Bueno, sin más, nos despedimos y hasta la próxima. Bueno, el jueves los espero, y el domingo también tendremos un servicio excelente y lleno de palabra de Dios. Así que bueno, hasta la próxima. Dios los bendiga y los guarde. Hasta luego.